Mis amados hermanos del grupo especial de Maná, muy buenas tardes. Les saludo en el amor de Jesús. Ya noche, ya cayendo el atardecer, yo estoy aquí con ustedes. Soy la pastora María del Pilar Alfaro y les saludo con una palabra de bendición y de transformación para sus vidas. Muy contenta, muy agradecida con el Señor por esta amplitud espiritual que el Espíritu de Dios está permitiendo a través de estos medios de comunicación. Qué bendición que usted esté en la casa, en su casa, y pueda proyectar este grupo a otras personas. Déjame decirte que esta es la mejor oportunidad de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tú puedes invitar a un vecino, tú puedes invitar a un familiar, tú puedes invitar a otras personas a participar del grupo Maná. Así que, por favor, no te quedes con solo este alimento. Transmítelo a otras personas que lo están necesitando. Y esta es una gran oportunidad para compartir. Estoy muy agradecida en el Señor y muy contenta por lo que viene, porque son cosas poderosas. Hay un grupo grande en América del Sur, en América Central y en Europa, escuchando esta clase hoy. Así que esta apertura de nuestro Señor Jesucristo en los medios de comunicación la debemos de aprovechar. ¿Está conmigo? Bien. Dicho en la introducción al tema, les voy a dejar con la introducción acerca del tema de hoy. No es demasiado tarde, yo quiero que tú lo digas, no es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Hoy vamos a estar hablando de Rahab. La semana pasada el tema fue Moisés, el asesino que Dios utilizó, que Dios usó. Hoy vamos a hablar de Rahab y es un estigma poderoso el que vamos a colocar hoy, una marca muy, muy profunda, pero vamos a ver cómo empieza la Biblia y cómo la termina. Rahab, la prostituta que Dios usó. Profundo, ¿verdad? ¿Qué tal si el nombre de Rahab se cambiara y se colocara tu nombre? Como que si no lo cambiaríamos, ¿verdad? Como que decir Pilar, la prostituta que Dios usó, o decir otro nombre de los del grupo de Maná. Como que esa palabra si ya no nos gusta que nos la digan, ¿verdad? Pero déjame compartirte que Dios se encarga de quitar toda marca que el enemigo quiera colocar en el pasado nuestro. Dios es especialista en quitar marcas. Pero Dios utiliza esas marcas que el enemigo ha colocado, que ha querido colocar en nuestra vida, para cambiar nuestro destino en el poder de su nombre. Muy contenta y muy agradecida con Dios por esos cambios que Dios solo sabe hacer. Bien, vamos a ver la introducción. Les coloco a continuación el tema, grandes historias de la Biblia, los misterios de Rahab. ¿Qué era en ese tiempo Jericó? ¿Por qué el Señor toma una prostituta? ¿Y por qué específicamente esta mujer? Vamos a ver la historia a continuación. El año es alrededor de 1400 a.C. Los israelitas avanzan dura y penosamente hacia la tierra prometida. Delante de ellos, bloqueando su camino, está la bien fortificada ciudad de Jericó. Los israelitas no tenían ni el entrenamiento o equipo necesario para presentar batalla a tan formidable adversario. De acuerdo con la Biblia, esta batalla se ganaría con el sonido de trompetas. Todo el griterío y bullicio del mundo no causaría el derrumbe de paredes de 4,5 metros de espesor. Cuentos como el de los muros de Jericó que caen al toque de una trompeta son la razón por la cual la gente no cree todo lo que dice la Biblia.
Tenemos mucha evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron por un terremoto, justo como lo describe la Biblia. Aun cuando Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, no hay nada en el lugar que la relacione a la historia de la conquista de Josué. Aunque Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, con la construcción de ciudades una sobre otra, podemos datar con mucha precisión la ciudad que fue destruida por los israelitas, como lo dice la Biblia. Por 40 años, Moisés guió a su pueblo por el desierto de la península del Sinaí, preparándolos para el día en que llegarían a Canaán, la tierra prometida. Ahora dependía de Josué entrar y apoderarse de esa tierra. Pero la gran ciudad amurallada de Jericó, que había estado ahí por miles de años, se interponía entre el éxito o fracaso de Josué para conquistar Canaán para los israelitas. Josué no tenía ninguna de las máquinas de guerra capaces de destruir o siquiera penetrar tal fortaleza. Solo un milagro enviado por Dios lo lograría. Y ese milagro, de acuerdo con la Biblia, hizo que las murallas de Jericó cayeran al sonido de trompetas. ¿Hecho o ficción? ¿Sucedió en realidad? Los eruditos bíblicos creen que Josué formó el primer ejército israelita. Así como Moisés había tomado a los esclavos de Egipto y los había moldeado en un solo pueblo, así Josué hizo un ejército de guerreros a partir de campesinos, alfareros y comerciantes. Entre su tribu de Efraín, el nombre de Josué era Oseas. Moisés lo llamó Josué. La primera prueba de los soldados israelitas no tardó en llegar, ya que andaban por territorio bárbaro y hostil. ¡Otra vez! ¡Ataquen a las fuerzas amalecitas! ¡Al ataque! ¡En el nombre de Moisés! ¡En el nombre de Israel! ¡En el nombre de Dios! ¡A la carga! En Amalek, la batalla fue cruenta. La Biblia nos dice que mientras Moisés mantenía sus brazos alzados, las inexpertas tropas de Josué ganaban, pero cuando dejaba caer sus brazos, empezaba a perder. Moisés pidió ayuda para mantener sus brazos alzados todo el día, y guiados por Josué, el nuevo ejército ganó su primera victoria. Es muy probable que Josué también era el guardaespaldas personal de Moisés, y cuando él subió al monte para hablar con Dios, Josué fue el único que lo acompañó. Hubo muchos, aunque pequeños, encuentros con bandoleros, bandidos y tribus hostiles. La Biblia solo menciona otras dos batallas principales, mientras Israel estaba en el desierto: Hesbón, donde derrotaron a los amorreos, y Basán, donde destruyeron las ciudades y humillaron a su arrogante rey. Cuando el más grande de todos los profetas supo que su tiempo se acercaba, ungió a Josué como su sucesor y le dio la responsabilidad de liderazgo. Según el libro de Josué, el río Jordán dejó de correr para que los israelitas cruzaran hacia Canaán y Josué pudiera preparar su ataque contra Jericó. La idea de que el río Jordán dejó de correr para que Josué y los israelitas cruzaran en tierra seca es una razón para dudar de todo el libro de Josué. Usualmente el río Jordán es demasiado correntoso como para cruzarlo a pie, pero a menudo después de un terremoto el agua se estanca, algunas veces hasta por un par de días, como sucedió en 1906. Estoy convencido de que, similarmente, durante la conquista de Josué, el río Jordán se secó como resultado de un terremoto. La Biblia nos dice que era necesario destruir a Jericó. Era una fortaleza pagana de depravación, una abominación ante Dios y una puerta cerrada a la tierra prometida.
Después de cruzar el río, Josué mandó espías a la ciudad, cuyo informe pudo haber causado gran preocupación entre sus generales. Jericó estaba bien protegida, bien abastecida, con grano de la cosecha, y tenía un manantial natural dentro de la ciudad. Jericó podía resistir un asedio muy largo. Estamos en una posición terrible. Tenemos al río a nuestras espaldas y todas las ciudades armadas de Canaán al frente. Mis consejeros sugieren ir al sur. Empezar con algo más pequeño. Si Josué insiste en esta locura, perderemos la flor innata de nuestro ejército en esas paredes. Mejor que ataquemos algo menor hasta poder desarrollar nuestras fuerzas. Buenas noticias. Tenemos buenas noticias, mi general. El bastión amorreo solo espera que ataquemos. ¿Y cuándo será eso, general? El primer día de la luna nueva, Zabulón. ¿Qué? ¿En tan solo 7 días? Dios creó el universo entero en menos tiempo. 7 días. Y Jericó será nuestra. ¿Hay noticias de la ciudad? ¿Se rendirán sin presentar batalla? ¿Quieren que lleguemos a un arreglo? Se burlan de nosotros y de nuestra presencia. Son fuertes y están bien abastecidos, tal como lo imaginamos. Podrían resistir un asedio por años. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar esta fortaleza pagana? De seguro que no arrojándonos contra esas murallas indestructibles. Con fe, mis valientes y preocupados comandantes. Dios me ha hablado. Y les diré el plan, pues comenzaremos al rayar el alba. Con su permiso, mi general. Llevaría semanas fortalecer nuestro ejército. La victoria no vendrá por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Por eso, esta vez no habrá saqueo. Nada. Ni siquiera un grano. No habrá saqueo ni botín, pero la ciudad está llena de grano. Alimentaría al pueblo por meses. Nada, generales. No se tomará nada de la ciudad. Nuestro único propósito aquí es destruir esta abominación con la espada y con el fuego. Quizás, gran Josué, podríamos saber cómo el Señor va a hacer que cumplamos. Debemos llevar el arca del pacto en medio de las filas en marcha. 7 sacerdotes con 7 trompetas irán al frente de ella. Cada día saldremos listos para la batalla y daremos una vuelta a la ciudad. El ejército marchará en silencio. Solo el sonido de las trompetas se oirá. Para los israelitas, sin duda alguna, el arca era el objeto religioso más sagrado, pues servía como estrado del verdadero Dios y la manifestación visible de su presencia. Dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas sobre las cuales se escribieron los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un jarrón lleno de maná, el alimento de los israelitas durante su travesía por el desierto. Los israelitas creían que el arca del pacto era lo que les permitió cruzar el río Jordán cuando milagrosamente se secó. El arca del pacto se usó cuando rodearon la ciudad de Jericó 7 veces. Los arqueólogos han verificado que toda la ciudad cayó al suelo. El arca se usó en batalla tras batalla y ganó victoria tras victoria para los israelitas. Por 500 años, el arca fue el objeto más precioso y sagrado del mundo. El pueblo de Israel la siguió a la batalla y también al entrar en la tierra prometida. Mientras el pueblo podía ver el arca, sabían que Dios estaba con ellos. Por 6 días el ejército rodeó las grandes murallas en silencio, excepto por el toque de las trompetas de los sacerdotes. En el 7º día, dieron 6 vueltas a la muralla en completo silencio. Pero al final de la 7ª vuelta,
¡Vengadores! ¡A la carga! Hemos visto la historia bíblica de la destrucción de la muralla de Jericó. ¿Puede la ciencia arrojar alguna luz sobre el misterio de cómo pudo haber ocurrido? Y usando el calendario astronómico, decirnos cuándo sucedió. Los pueblos de la antigüedad no tenían relojes y calendarios como tenemos hoy. Miraban el cielo para saber la hora. Cualquier fecha dada se basaba en las fases de la luna o del sol, o una combinación de ambas. La astronomía es una ciencia exacta. Por lo que sabemos de la astronomía, hoy podemos, con computadoras, examinar lo que estos pueblos dijeron y duplicarlo en el cielo en la pantalla para poder datar eventos con precisión. Usando las referencias de la Biblia, hemos determinado que las murallas de Jericó cayeron el 9 de abril de 1421 a.C. Esto quiere decir que la primera vuelta a Jericó fue el 3 de abril del mismo año. Podemos determinar esto por el eclipse solar que ocurrió cuando el sol se detuvo para Josué 10 días después. Al ver la pantalla notamos que al mediodía, sobre esa área en particular, la luna cubría al sol en un eclipse solar como pueden verlo. Hay mucha evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron en un terremoto, exactamente como lo dice la Biblia. La mejor evidencia son los esqueletos descubiertos en Jericó en 1400 a.C., obviamente destruidos por una muralla que se derrumbó. Por muchos años los eruditos pensaban que la historia de Jericó era una leyenda mítica, pero al interpretar correctamente la evidencia arqueológica vemos que concuerda de manera exacta con la Biblia. La ciudad de Jericó tenía fuertes defensas. La rodeaban 2 murallas de ladrillo. La evidencia arqueológica demuestra que esas murallas se derrumbaron como se describe en la Biblia, y probablemente a causa de un terremoto. Restos de esa muralla aún siguen allí. Es más, tengo aquí uno de esos ladrillos. Tiene unos 3.400 años. Si observan conmigo esta reconstrucción arqueológica, les mostraré cómo sucedió. La ciudad estaba rodeada por una muralla recubierta de piedra de unos 4 metros de altura. Encima había una pared de adobes de unos 6 metros. Esto es lo que los israelitas vieron al dar vueltas a la ciudad por 7 días, como lo dice la historia bíblica. Detrás de esas paredes había un enorme promontorio de tierra que rodeaba toda la ciudad. En la cresta de ese promontorio había otra muralla de adobes también de unos 6 metros. Sobre este terraplén había casas construidas. En la excavación de la ciudad los arqueólogos encontraron abundante evidencia de que hubo un terremoto en el momento en que la ciudad llegó a su fin. Cuando excavaron en la base exterior de esta muralla exterior, recubierta de piedra, encontraron montones de adobes derrumbados como vemos en este dibujo. Ahora bien, aunque estas murallas de adobe se derrumbaron, la pared de piedra, la muralla de 4 metros, aún sigue ahí. ¿Cómo lograron los israelitas cruzarla? Pues bien, en la manera en que cayeron los ladrillos formaron una rampa, de modo que los israelitas pudieron meramente subir por ella y entrar en la ciudad para incendiarla. Esto da evidencia de que el relato bíblico es correcto. La Biblia nos dice que las paredes se derrumbaron. Dentro de la ciudad encontraron grandes cantidades de grano. Era muy evidente que el final llegó justo después de la cosecha. Esto también concuerda con el relato bíblico. Es muy raro encontrar grandes cantidades de grano en un lugar antiguo. Aquí, en Jericó, encontraron en casi toda casa grandes jarrones llenos de grano. Usualmente eso hubiera sido saqueado por su gran valor, pero la Biblia dice que a los israelitas se les prohibió saquear la ciudad. Todo debía ser ofrecido a Dios. El hecho de que había mucho grano allí indica que el asedio de la ciudad fue muy corto.
La Biblia dice que el asedio duró solo 7 días. Todos los detalles que han encontrado concuerdan precisamente con el relato bíblico. Como dijimos al principio, el libro de Josué es muy controversial. ¿Qué peso tiene la evidencia dada? En este caso, aunque las dudas son grandes y muchas, no hay ninguna evidencia de que los eventos escritos en el libro de Josué no ocurrieron. Los escépticos simplemente cuestionan si ocurrieron o no. Por otra parte, la evidencia científica, arqueológica e histórica ha demostrado que todo lo que dice la Biblia ocurrió y probablemente sucedió tal como la Biblia lo describe. Bien, ¿listos en el tema? ¿Vimos la introducción? Perfecto. Ahora vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver todo lo que la palabra tiene al respecto de esta mujer. Amén. No, antes vamos a orar. Ya hemos orado durante todo el día. Ya el grupo de élite ha soltado mucha palabra de bendición. He tenido hermanas que han orado por este tema, pero yo quiero orar contigo. Así que cierra tus ojos un momento y permíteme introducirte en una oración. Espero que estés con tus hijos, espero que estés alrededor de tu mesa conyugal y que todos estén compartiendo esta poderosa palabra. Tienes la gran oportunidad de estar parando el audio, volver a colocarlo, volver a ver el video, volver a ver el audio, y tienes una oportunidad enorme de crecimiento espiritual. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra, venimos ante ti. Nos ponemos de acuerdo con tu palabra en el libro de Josué. Creemos que tú tienes una gran revelación hoy para nosotros. Padre, gracias porque entendemos por tu palabra que nunca es demasiado tarde para volver a comenzar nuestra vida. Y que no importa las veces que en el pasado nos hayamos equivocado, tú tienes nuevas oportunidades para nosotros, Padre Celestial. Te agradecemos y te amamos. Y gracias por lo que tú estás haciendo. Porque lo que tú estás haciendo es poderoso y majestuoso. Honramos tu nombre, Espíritu Santo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y desatamos en el nombre de Jesús mentes, Señor, dispuestas a creer la palabra profética más segura. Corazones dispuestos a entender esa palabra. Y espíritus dispuestos a recibir un toque de transformación. Agradecemos este momento y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen allí en sus casas? Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos. El tema de hoy es muy fascinante. El estudio bíblico de hoy es súper fascinante por la trama que tiene, ¿verdad? Ya vimos la introducción. Permítame explicar y introducir este tema y voy a compartir algo que un hombre le preguntó a una mujer prostituta. Un día, un hombre le preguntó a una mujer prostituta si ella vendería por una noche su cuerpo con el fin de recibir un pago de $1.000.000. Ella le dijo que tendría que pensarlo. Entonces el hombre cambió la pregunta y le dijo: ¿te venderías por $5? Y la mujer se insultó. Ella dijo: ¿qué es este hombre? ¿Cómo me viene a preguntar esto? ¿$5? replicó ella. ¿Qué tipo de persona crees que soy? Ah, contestó él, eso ya lo habíamos determinado. Ahora vamos a determinar tu precio. ¿No te parece poderosa la enseñanza de esta entrada? Él no le hizo la pregunta por su profesión. Él le hizo una pregunta de pago por su profesión. Bien,
Espero que hayas entendido lo que acabo de compartir. Estas próximas semanas vamos a escudriñar la historia de Rahab, la cual tenía una ocupación prostituta, dice la Biblia que era. En otras versiones la tienen como ramera. Y según la Biblia era prostituta o ramera. Vamos a ver esta interesante mujer bíblica. La palabra prostituta puede sonar siniestra, pero cuando una mujer se da a un hombre con quien no está casada para sentirse segura o obtener su atención o aliviar su soledad, ella es igual a Rahab, solo que los métodos de pago son diferentes. Interesante, ¿verdad? Pastora, ¿y los hombres? ¿Los hombres son prostitutas? Un hombre que trata de conquistar a una mujer mediante el sexo ilícito para sentirse más poderoso o en control, también es un prostituto, solo que los métodos de pago son diferentes. Muy interesante, ¿verdad? La verdad del asunto es que el sexo fuera del matrimonio es un trueque. Diga conmigo, un trueque. No importa cómo lo veas, es un trueque. Y ese trueque, la palabra dice que tiene consecuencias muy fuertes para la vida de una persona. Aquí están las buenas noticias del tema de hoy. Al igual que vimos con Moisés y como veremos con Rahab, nunca es demasiado tarde para que Dios restaure y redima a cualquier persona para su bien y gloria de Él. Eso lo voy a repetir. Nunca es demasiado tarde para que Dios restaure y redima a una persona para gloria de Él. Nunca es demasiado tarde para Dios. Nunca será demasiado tarde para Dios. 2 espías y una ramera. Ahí es donde yo voy a comenzar mi título. Por favor, tome nota. Porque acuérdense que al final yo le voy a hacer preguntas. Y yo no solamente voy a enseñar, estoy impartiendo. La enseñanza es escuchar una enseñanza y qué bonita. La impartición es quedarte con algo de lo que se te enseñó. ¿Estás aquí? Por eso soy como muy latosa, diciéndoles graben, escriban, contesten, impartan, porque la impartición es lo que se queda dentro de nuestro espíritu. Y la Biblia dice, voy a empezar el título, 2 espías y una ramera. Permítame introducirlos en el tema. Porque es que si nosotros empezamos el tema sin entender el trasfondo de Rahab o el trasfondo de los espías, como que se nos queda un pedazo de la Biblia sin entender. Entonces, empezamos a leer Josué 2 y como que no vamos por dónde fue que arrancó la Biblia para llegar a Josué 2. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34. Y ahí quiero que tú y yo comencemos a leer. Voy a leer contigo Deuteronomio capítulo 34. ¿Están conmigo? Vamos a leerlo desde el verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Betel Peor, y nunca se conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Interesantísimo ese dato. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Cuánto sería? 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. ¿Cuánto? 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero te leí toda esta introducción para llegar al verso 9.
Y Josué, diga conmigo, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quédese con ese dato tan poderoso. ¿Por qué Josué se quedó con el liderazgo? Bueno, la gente dice, bueno, porque siguió a Moisés la mitad de su vida, la tercera parte de su vida. Bueno, porque Josué fue fiel. Bueno, porque fue obediente. Vuelva a leer el versículo y vea por qué la unción vino sobre Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Creo que esa palabra te la tienes que consumir tú. ¿Por qué un líder puede poner manos sobre ti? O un líder y te puede traer bendición. O porque un líder te puede poner manos sobre ti y anular tu vida espiritual. Qué interesante, ¿verdad, pastora? No, todo líder trae bendición. ¿Seguro? Te voy a demostrar que no es así. Por eso soy muy cuidadosa con la gente que asiste a nuestra congregación. Y muy cuidadosa con la gente cuando asiste a otra congregación. Pastora, ¿le dan celos? Nunca. La madurez quita todo tipo de celos. Cuando una persona tiene inmadurez, vive pensando que los demás son igual de inmaduros. Mi vida espiritual ya ha pasado ese nivel. ¿Sufrí de muchos celos? Sí, eso fue el pasado. ¿Me molestaban cosas de otros pastores? Sí, claro. Pero ese nivel ya está superado en la vida de un ministro que está en otro nivel con el Señor. Y esta era la vida de Moisés. Moisés subió de nivel. Y cuando llegó a Josué, impuso sus manos sobre él. Y yo te voy a decir, perdón, pastora, pero es que no estamos en el Nuevo Testamento donde los discípulos imponían las manos y se llenaban del Espíritu Santo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea que el Espíritu Santo podría utilizar a una persona para que se impusieran las manos sobre otra y esa persona fuera ungida con el poder del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Que no era solamente en el Antiguo Testamento. Si es que si nos dejan a nosotros con el Nuevo Testamento, perdemos la riqueza del Antiguo Testamento. Moisés allí no necesitó un Pentecostés, estaba lleno del Espíritu Santo. Al él estar lleno del Espíritu Santo y activar o colocar sus manos en la unción profética sobre un líder, lo activó. La palabra activar es correcta, solo que está mal manejada hoy en los púlpitos. Porque activamos como si fuéramos inactivo, activo, inactivo. No, permíteme decirte. La imposición de manos es un acto muy sagrado en el mundo espiritual. Como tú puedes imponer manos a la ligera y el Señor te dice, no impongas manos a la ligera. Ay, las manos tienen que tener una unción poderosa. Tú no te puedes dejar poner las manos de cualquier persona. Paréntesis, porque este no es el tema de hoy. Me fui por ahí, pero no es el tema de hoy. Hoy el tema es el espía. ¿Quién? Los espías que Josué envió. Bien, entonces decimos que Josué estaba lleno de la sabiduría de Dios. ¿Están aquí? ¿Quién le había puesto las manos? Moisés. Pero ¿cómo adquirió Moisés esa sabiduría? Diga conmigo. En la montaña, en la unción profética, en la oración, en la intercesión, en el poder del nombre de Cristo. Mire cómo termina, a ver si le estoy diciendo algo que no es. Verso 10 del capítulo 34. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. La gente que está cara a cara con el Señor espiritualmente es gente preparada para imponer manos.
Pero yo no puedo conocer el corazón de mucha gente cuando la gente dice, bueno, es que fulano de tal impone manos. No, a mí no me gusta que me impongan manos. Yo tengo que conocer muy bien a esa persona espiritualmente para que a mí alguien me pueda imponer manos. De resto yo no veo que alguien me imponga manos. Porque es así, mis amados hermanos. Las manos son sagradas espiritualmente. Todos estos días el Espíritu Santo ha venido hablando conmigo acerca de eso. Las manos, María del Pilar. Las manos, María del Pilar. Y eso ha sido como que me ha venido mostrando cosas espirituales en las manos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver en esa consagración a un hombre de Dios como era Josué, ¿verdad? Déjenme mostrarles ahora la introducción al tema. Dice la palabra que que Moisés fue comisionado por el Señor para sacar a su pueblo de Egipto. Pero Josué fue comisionado por el Señor para entrar al pueblo a Canaán. Qué profundo, ¿verdad? Dos misiones parecen iguales, pero no son iguales. Quiero que vaya conmigo y lea Josué capítulo 1. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Y tú lo tienes que leer, por favor, léelo hasta el verso 18. Ese es tu trabajo. Qué interesante. Y entonces Josué recibe esa comisión y el Señor le dice: yo estaré contigo, esfuérzate, sé valiente, que no se aparte este libro de la vida. Y listo, ya estaba comisionado. Por favor, repite esto conmigo: comisionado. Todos tenemos que recibir una gran comisión. Josué fue comisionado. Tú y yo hemos sido comisionados. Todos hemos sido comisionados. Bien. Pero el problema de nosotros es que somos comisionados y salimos corriendo y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y cuando ya estamos en el campo de batalla decimos: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Te das cuenta? Nosotros arrancamos, pero no sabemos cómo tenemos que arrancar. Oh, ok, y viene un profeta o un apóstol y dice: estás comisionado para las misiones. Y tú sales corriendo y dices: oh, sí, comisionado. Y corres y estás en grandes cosas. Y pronto estás en la carrera, corriendo para aquí, corriendo para allá, evangelizando aquí, evangelizando allá, predicando aquí, predicando allá. Y de pronto tú te encuentras en medio de ese desierto y como que no encuentras dónde está la comisión. Entonces dices: un momentico, algo me faltó antes de arrancar. Ojalá todos los días de nuestra vida nos hiciéramos esa pregunta: ¿qué nos falta para arrancar? Entonces la religiosidad nos dice: no, si tienes todo, Cristo ya lo hizo todo por ti. Sí, claro, pero hay que prepararnos para la conquista. Tú tienes que prepararte. ¿Cómo lo vas a hacer? Si vas a conquistar una ciudad, tú tienes que prepararte cómo la vas a conquistar. En muchas ocasiones salimos como locos, corriendo, gritando, haciendo, poniendo, y en 5 o 10 años estamos fulminados. ¿Sabías que eso nos pasó a nosotros? Arrancamos con una unción tan poderosa, pero a los 7 años nos sentíamos agotados. Habíamos hecho tanto que no habíamos hecho nada. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos reestructurar la conquista. Y eso cambió el destino de nuestras vidas. Entonces diga conmigo: hay que programarnos para la conquista. Miren lo que les voy a enseñar. La Biblia dice que es cómo se logra una victoria. Déjame decirte, si nosotros leemos Josué 2, vamos a ver que parece que los 2 espías fracasaron.
Pero hay que entender qué era lo que ellos habían ido a hacer a Jericó. Ahora, vamos a entender, vamos a devolvernos en tópicos espirituales. Bien, vamos a entender que Rahab vivía en una ciudad. Vamos a ver qué sabes de Rahab. Porque miren lo interesante. Josué les dice, vayan, miren la tierra, observen cómo es el gobierno, cómo están ahí, qué está pasando allí. Pero porque Josué había sido experimentado en ser espía. Yo estoy enseñando a un grupo en oración y en intercesión, se llama SWAT. ¿Cómo es que hay que ir de espías? Porque no podemos salir y el espía no puede ir sin saber lo que tiene que hacer. A veces tenemos mucho conocimiento, pero poco actitud de entender hacia dónde vamos. Con el paso de los días me he dado cuenta a través del grupo élite, en el espíritu he podido sentir cosas de personas. De ninguna manera estoy tocando a nadie, pero me puedo dar cuenta en la obediencia, me puedo dar cuenta en la impartición, me puedo dar cuenta en las actitudes del grupo, en la forma como reciben la obediencia, la impartición, en lo que hacen y dejan de hacer, en lo que quieren y no quieren hacer. Y ahí me he dado cuenta cómo el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros por la forma como el Señor nos quiere guiar, pero nosotros queremos nuestra propia actitud. Qué interesante, ¿verdad? Bien, vamos a entender a Rahab, a ver si me pueden entender más todavía de lo que yo quiero impartir esta tarde. Vamos a leer ahora el libro de Josué, capítulo 2. Ya leímos Josué 1, que era el Señor le da una gran comisión a Josué. Ahora vamos a ver cómo Josué iba a arreglar este asunto. Porque después de que el Señor le dio la gran comisión, él tenía que mirar cómo lo iba a hacer. El problema nosotros los ministros o los cristianos queremos que el Señor nos lo diga, nos lo confirme, nos lo requete confirme, le pedimos señales, le pedimos otra vez otra señal. Y el Señor dice, oiga, ya te comisioné, ahora prepara la estrategia. Y aquí viene lo mejor. Josué capítulo 2, ¿verdad? Comienza. Josué envía a Jericó a 2 espías. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim. Estaba en un campamento, en una ciudad muy pequeña, diga pequeña. Y él desde ese campamento envía 2 espías secretamente. A mí me parece que la Biblia a veces tiene cosas rarísimas. Pues si son espías, van secretos. Cuando usted ha visto que un espía llega al aeropuerto y diga, espía soy y vengo a hacer una investigación? No, pues eso no tenía sentido, pero la Biblia tiene todo el sentido para decir que eran secretos. Diciéndoles, andad, miren la gran comisión ahora de cómo la estrategia entró a Jericó. Todo el mundo mira lo poderoso que fue la caída de los muros de Jericó, pero nadie mira la estrategia. ¿Cómo se hizo la estrategia? Andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Cuál era la visión? Andad y reconocer la tierra y a Jericó. Ve y mira que tanto las murallas. Ve y observa a la gente. Mira el arsenal militar. Mira la estructura que hay. Observa qué potestades, principados, huestes espirituales de maldad hay. ¿Cómo se mueven ellos? ¿Dónde está la persona estratégica de la ciudad? Observen todo. Y ellos llegaron a la casa de Rahab. Permíteme decirte, ¿tú crees que llegaron por coincidencia? ¿Tú crees que ellos dijeron, bueno, a ver qué casa, la 1, la 2, la 3, la 4? ¡No! Esta gente tenía una unción de sabiduría. Su líder era sabio. Sus espías son sabios. Esa es la máxima posición de un espía. Gente sin sabiduría
espiando un territorio es peligrosísimo. Son imprudentes, cometen errores, divulgan cosas que no tienen que divulgar. Necesitamos gente sabia como espía. Dígale al que está a su lado, ¿eres sabio? Si tenemos gente que quiere hacer muchas cosas pero no tiene sabiduría, y hay que ser sabio en la guerra espiritual y en los territorios. Se quedaron en la casa de Rahab. Yo creo que si hoy en día Dios me permite enviar 2 espías de nuestra congregación a una tierra, no creo que se vayan a ir a quedar en la casa de una prostituta o de un prostituto o de un burdel. No creo, como que no los veo en esa posición. Dios libre, pisar tierra pecadora. No, jamás. Voy a enseñarte a ti, bíblicamente, las cosas que no tienen sentido, pero que la Biblia nos las muestra como sentido. Recuerden que Josué era un hombre lleno de sabiduría. Dígalo conmigo, sabiduría. Voy a mostrarte por qué Josué formó una estructura para sus 2 espías. Diga conmigo, ¿por qué, pastora? Diga conmigo, por la experiencia. ¿Saben una cosa que les voy a decir? Hay un área donde tú tienes que valorar siempre al líder, la experiencia. Tú siempre tienes que valorar al líder con la experiencia que tiene. Mira, el líder Josué encontró miles de errores en Moisés. ¿Sabes qué fue lo único que Josué no quiso nunca retirarse de Moisés? Por la experiencia. La experiencia que tenía Moisés hacía que Josué creciera espiritualmente. Por favor, valora siempre la experiencia de una persona en guerra espiritual. Vaya conmigo a Números capítulo 13, por favor. Yo lo tengo aquí ya listo. Y Números 13 yo le llamo el capítulo SWAT. Y ya el grupo SWAT que hizo el ayuno sabe por qué estoy hablando de esto. Un espía SWAT que había sido comisionado por Moisés para ir a mirar la tierra prometida y traer algo de la tierra prometida. Algo, Josué les digo, mire, algo traigan de allá. Algo que nosotros podamos ver. Ya esto lo expliqué en el grupo SWAT. Si usted quiere escuchar del grupo SWAT, entre en ayunos de intercesión y yo le voy a contar lo poderoso que puede ser el que tú puedas entrar al grupo SWAT y descubrir estructuralmente en oración y en intercesión cosas que el enemigo ha cargado en tu vida que no deberían de estar ahí. Comercial. En Números capítulo 13, versos del 7 al 20, que tú lo vas a leer ahora, pero yo lo voy a leer contigo. Vamos ahora a su Biblia. En Números capítulo 13, versos 7 al 20, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. ¿A dónde los envió? Esa pregunta la tengo por ahí. Diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que le habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos, plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¡Qué poderosa comisión! Permíteme explicar. Yo creo, y esto lo creo por la palabra de Dios, yo creo que la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones está relacionada con Números 13. ¿Por qué dice eso, pastora? Lea, vea, observe lo que está diciendo. Si tú relacionas la gran comisión de Marcos 16:15 y la unes con el SWAT de Números 13,
¡Wow! Eso es poderoso. Hay personas que Dios le ha dado la estrategia de multiplicación de almas y hay personas que Dios le da la estrategia de liberación de territorios. Nunca ve la cantidad de almas que quería ver salvas, pero sí ve los territorios listos para la cosecha. Creo que ese es el caso que nos ha tocado a nosotros. El caso de liberación de territorios. Creo poderosamente por lo que yo entiendo en lo que Dios nos lleva. De que Dios nos lleva a liberar territorios en la estrategia SWAT para que otros vengan a conquistar esas ciudades. Lo hemos visto, lo vimos en Charlotte, Carolina del Norte, en el año 2001, cuando Dios nos permitió llegar. Lo vimos en Atlanta, Georgia, cuando Dios nos permitió llegar. Lo estamos viendo en Cherryville, Carolina del Norte, lo estamos viendo en Asheville, Carolina del Norte, y lo estoy viendo en la estrategia que estoy enseñando en Europa. Lo estoy viendo. Ahora tenemos una estrategia que estamos montando en Colombia. Y en Kansas. Esto quiere decir que Dios está haciendo algo poderoso en liberación de territorios. No te desanimes cuando Dios tú no veas lo que tú quieres ver con tus ojos. Mira lo que fue poderoso. Moisés le dice, traigan, esforzados a traer uvas, traer algo, pero traigan algo. Eso es lo que Dios me pone a mí. Espero que tú estés entendiendo el mensaje tan profético que estoy soltando sobre los aires en este momento. Entonces dice la palabra que Josué salió con 12, Josué, Caleb y 10 más. Salieron a observar la tierra en las características de lo que Moisés los comisionó. Bien, ¿estamos listos? Cuando el pueblo escuchó el informe, y ellos llegaron en el informe de los 10 espías, los 10 espías solo vieron gigantes, destrucción. No, yo digo, no, ese pueblo no lo podemos conquistar, porque es que imagínense que es que hay tanto homicidio, tanto secuestro, tantas violaciones. No, definitivamente ese pueblo no lo podemos conquistar. Tanto brujería, hechicería, santería. No, ese pueblo no lo podemos conquistar. ¿No vieron lo que Josué y Caleb trajeron? Mira, permíteme decir, si Josué y Caleb no llegan con esas uvas, permíteme decirle, yo no sé qué hubiera hecho Moisés. Pero Moisés tenía la capacidad de parte de Dios para ver lo que no se ve. Y Moisés vio las uvas y vio el informe de Josué y de Caleb. La Biblia no narra que Moisés le colocó las manos a los 12 espías. La Biblia narra que Moisés le colocó las manos a Josué. ¿Están aquí? Yo creo que estoy hablando poderosamente hoy. Y dice el Números 14:4 que cuando ellos escucharon el informe de los 10, creyeron más a los 10 que al que tenía el espíritu de sabiduría. Mire lo que dice Números 14:4. Espero que esté conmigo en la Biblia. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cómo me río yo de escuchar esta enseñanza? No. Eso va a ser muy difícil. No. Eso de conquistar Asheville, no, eso volvamos atrás. Eso dejemos esa ciudad atrás. Eso de conquistar esta ciudad, no. Mira, no hay nada más poderoso que un espía con falta de sabiduría. No hay nada más terrible, mejor, para cambiarle el nombre poderoso. No hay nada más terrible que un espía que no vea más allá de lo que tiene que ver. Cuando nosotros no vemos más allá de lo que tenemos que ver, caemos como los 10 espías. No vemos, solo vemos gigantes. Yo tengo un trabajo ministerial en la congregación con las hermanas y los hermanos de la iglesia. Tenemos una gran responsabilidad en un banco de alimentos, en una casa de provisión, en los graneros de José, en un almacén que Dios me ha puesto a almacenar comida que no perezca. En todas las actividades del ministerio de Iglesia Cristiana Integral.
Y cuando Dios me lanza una idea y Dios me dice por aquí, yo quiero ir por donde Dios me dice. Y es difícil, hermanos, no es fácil. Porque no creas, a veces hay hermanos que no me entienden la visión y dicen, no, espérate un momentico, no. Por ahí no. Pero yo sé los frutos. Cuando yo empiezo a recibir una primicia de parte de Dios para hacer algo, porque Dios está en el asunto conmigo. Y tengo que avanzar, no me puedo quedar, no me puedo parar a lo que Dios quiere hacer. Entonces, tú tienes que ir con la unción del que tiene el espíritu de sabiduría. Tú tienes que ir con la unción del que está viendo mucho más allá. Porque el que está viendo mucho más allá, él sabe por dónde va. Moisés vio y dijo, la tierra de Canaán está lista para entrar. Bueno, estamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al tema. Pastora, ¿no hemos entrado en el tema? No hemos entrado en el tema. Hoy voy a entrar. Recuerden que este tema va a ir en varias secciones, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al tema. Josué capítulo 2 empieza en el tema. Dice la palabra, recuerden esto. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín, una ciudad pequeña, un sitio pequeño, a 2 espías secretamente diciéndoles, andad y reconocer la tierra y a Jericó. No les dijo nada más. No les dijo, mire, vayan y miren las ciudades fortificadas, miren la estructura, miren la gente, miren si hay árboles, miren si acampan. No, todo eso que Moisés le enseñó a Josué, no lo comisionó él de la misma manera con los espías. Recordemos que todo esto tuvo lugar durante 3 días que Josué ordenó a la nación a esperar de rodillas, dice Josué 1:11. Nosotros vamos a orar de rodillas para ver cómo Dios nos va a dar el propósito. Un líder que envía espías sin orar es un líder fracasado. Yo no puedo enviar a alguien a hacer algo si antes yo no he orado por el propósito de Dios. El líder, el espía, siempre va en obediencia a lo que el líder está diciendo. ¿Siempre, pastora? Siempre. Porque quien le responde a Dios por cualquier error es el líder. En este caso, Josué. Si usted ve Josué 2, usted tiene que entender Josué 1:11. Josué 1:11 dice que Josué envió a que toda la nación esperara de rodillas en el Jordán. Vamos a quedarnos aquí en Sitín, en oración. Esperemos saber qué Dios nos quiere decir y cuál va a ser la estrategia. ¿Están aquí? No te muevas nunca sin que nadie te diga cómo hacerlo. No hagas cosas que parecen buenas cuando su fin no es bueno. Haz las cosas cuando el líder te está guiando, el líder sabe hacia dónde vas. ¿Estás aquí? Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín a 2 espías secretamente. Este tipo de preparación cuidadosa muestra la fidelidad, no falta de fe, las promesas de Dios, el éxito para nosotros, que debería de ponernos a nosotros a pensar en cómo Dios nos está dando la estrategia hoy en día de vivir nuestra vida. No se nos dice quiénes eran los 2 espías. Por favor, haga una paréntesis ahí. Nunca la Biblia relató el nombre de los 2 espías. Bueno, no lo relató directamente, pero usted va a ver al final que sí lo dijo. Pero la tradición judía especula en realidad porque estos jóvenes eran fieles al sumo sacerdote Eleazar y a Caleb. Ellos venían de la escuela profética. Escuela profética. Josué no iba a mandar a Jericó a 2 aparecidos. Perdón la expresión. Josué no iba a mandar a 2 principiantes. Nadie que no se prepare puede ser enviado. Yo no puedo poner a 2 personas a una comisión cuando no han sido preparadas para la comisión, porque los puedo quemar.
En sabiduría eterna, yo tengo que preparar en una escuela profética a gente que va a ser espía en algún área espiritual. Tengo que prepararlos en una escuela profética. Eso es lo que Dios me está llamando a hacer en este momento. A preparar un grupo SWAT. Porque tenemos un grupo élite y tenemos gente orando, intercediendo de una manera sobrenatural. Pero también tengo que preparar un grupo SWAT, porque el grupo SWAT es el grupo que se prepara para ser espía. Y ese nivel es profundo, hermanos. Yo no puedo llevar a un principiante al grupo SWAT porque lo voy a quemar. Tengo que prepararlo en una estrategia de intercesión y oración. El SWAT está dispuesto a un día de ayuno entero, de oración y de intercesión y de preparación, donde no vas a ser remunerado porque estás en tu casa, remunerado en cuanto al mundo, remunerado en cuanto a Cristo, estás totalmente remunerado. El SWAT saca tiempo para Dios. El SWAT está en una actitud de recibimiento espiritual, o sea, recibe la palabra, no la compara, no la cuestiona, no la intriga, no está a ver si sí, si no, si de dónde es, de dónde. No, el SWAT sabe que el líder sabe lo que está impartiendo. El SWAT está en total obediencia y sumisión al líder. Estoy preparando un grupo SWAT en este momento para trabajar áreas espirituales en un mundo espiritual profundo. Espero que un día seas parte de ese SWAT. Y si lo eres, afiánzate, métete en el Señor y obedece. Si se te dice, dibuja, dibuja. Si se te dice, graba, graba. Si se te dice, estás en una escuela profética. Y entonces en la escuela profética tú no decides lo que tú quieres hacer. Tú estás bajo un liderazgo espiritual y eso te empodera porque la tierra donde tú entres va a notar qué clase de persona eres. Por favor, diga eso conmigo. La tierra me reconoce. La tierra reconoce si hay desobediencia en ti. La tierra te reconoce si hay orgullo en ti. La tierra reconoce si tú no eres sujeto a nadie. La tierra te reconoce, entonces la tierra empieza a pelear contra tu vida porque la tierra reconoce tus debilidades. Profundo, pastora, profundo, diría el pastor Dani, profundo. Sí, muy profundo. Bueno, dice la palabra entonces que fueron enviados a espiar secretamente y Josué también muestra sabiduría al enviarnos secretamente. Los últimos espías enviados por Moisés, entre ellos el mismo Josué, fueron comisionados públicamente. ¿Se dan cuenta que sí era importante la palabra secreto? Los 10 que envió Moisés los puso frente a todo el grupo. Y a los 12, perdón, los puso frente a todo el grupo y públicamente los comisionó y les dijo, bueno, de cada tribu se van a mirar en la tierra de Canaán. Pero Josué encontró que hacer eso públicamente era peligroso porque el pueblo, con cualquier noticia que le trajeran, se iba a rebelar. A veces tú dirás, pastores, ¿por qué a veces no nos cuentan ciertas cosas? Porque conociendo la estrategia espiritual de Dios, a veces es mejor secretamente. A veces hay cosas que hay que guardar en secreto de parte de Dios. Porque cuando el mundo espiritual se revela en el corazón de mucha gente, no está preparado para escucharlo. Creo que es profundo lo que estoy impartiendo en este momento. Los últimos espías entonces dice que fueron enviados por Moisés y fueron comisionados públicamente. Tuvieron un mal resultado para Israel cuando la mayoría de los espías volvieron con un reporte desalentador, cuanto menos Caleb y Josué. Pero el pueblo se rebeló al escuchar la noticia. ¿Qué es esto? No, devolvámonos para Egipto, nombremos un capitán y devolvámonos para Egipto. Porque claro, cada vez que nosotros queremos rebelarnos contra alguien, queremos nombrar a un capitán. Siempre que nosotros nos queremos rebelar, a ver, usted vaya y dígale a la pastora, en nombre de nosotras. ¿Cierto que sí? Usted queda comisionado para que usted sea el que se rebele y nosotros le vamos a seguir a usted. Siempre que nosotros nos queremos rebelar, nombramos un capitán para rebelarnos.
Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Cuál es la comisión entonces de Josué? Repitámosla. Andad secretamente, reconocer la tierra y a Jericó secreto. No vayan a contarle al público. Ustedes secretamente, vengan para acá, ustedes dos secretamente vayan. Estaban en la escuela más poderosa, en la escuela de Josué. Dios tiene cosas más grandes en mente para esta misión espía. Fallará como una misión de reconocimiento militar. Tú puedes fallar. Tú puedes cometer errores como un SWAT, pero tendrá éxito de acuerdo al propósito de Dios. Profundo, ¿verdad? Bien. Volvamos a Rahab, porque ya he dado todo el concepto, ya he preparado el terreno para impartirte a ti. Dentro de esta comisión, estos espías se encuentran con una mujer, con una profesión. La profesión más vieja del mundo. Unos la llaman ramera, otros prostituta, muy reconocida. Recuerden, era una carrera de servicios sexuales por servicios económicos. Profundo. ¿Qué emociones usted experimenta cuando escucha la palabra prostituta? Uy, pastor, por favor, no mencione esas palabras en la cámara. Los niños están aquí. Ellos no pueden escuchar esas palabras tan profundas. ¿Perdón? Entonces tendrán que cerrar los oídos cada vez que la Biblia encuentra una persona prostituta. O cuando la Biblia prohíbe que acercarse a tener una relación sexual con una prostituta. La Biblia no quita términos, hermanos. El problema del ser humano de hoy en día es que le ha cambiado los términos a la Biblia. Ahora a la prostituta le llaman trabajadora social. Profundo. En mi país, la trabajadora social es una profesión, una carrera que se estudia. Pero como el hombre le ha querido cambiar todo, para no colocar los correctos en que la Biblia determina una persona. Como ves, a las prostitutas en la cultura actual, ¿cómo las ves tú? No, terrible, pastora, terrible. Las prostitutas son lo peor que hay. Discúlpame. Enumera algunos de los ejemplos de los medios de entretenimiento hoy de historias recientes en las noticias o en los sitios web de prostitución. Yo tengo una clase para el curso de matrimonios que se llama La llave de intimidad sexual, muy profunda, por cierto, acerca de lo que está pasando hoy en día con los sitios más visitados en el internet, acerca de las prostitutas que están en el internet y de los cristianos, de los hombres cristianos, de los pastores cristianos, de los ministros cristianos, de los líderes cristianos, de las personas cristianas que consultan esa página. Digan conmigo, porque el pecado entró en el hombre por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La prostitución es la profesión más vieja del mundo y la más peligrosa espiritualmente. Y Dios le place llegar y enviar a estos dos espías a la casa de una prostituta. Perfecto. Dice la palabra que el nombre de Rahab necesita ser escudriñado. ¿Usted cree que la escuela profética de los dos espías secretos no estuvieron revisando y preguntando secretamente cuál es la mujer más influyente en la sociedad? Si nosotros pisáramos esa tierra, ¿a dónde llegaríamos? ¿Qué persona es la más influyente de la ciudad? Ellos llegaron claros a donde tenían que llegar. Y le dijeron, la mujer está en un sitio estratégico, en una parte estratégica de la ciudad. Y el nombre de ella es tal. Bien. Rahab es el nombre de un dios falso que representa el sol. Es obvio que como una cananita creció en un ambiente pagano rodeado de fortalezas culturales.
Este y otros factores influyeron en ella al adoptar el estilo de vida indigno. Ella vivía cómoda en su vida. Lee conmigo Josué 2:15. Usted me lee ahí que la pobre Rahab estaba despreciada, triste, amargada, meditabunda. No, y no dicen eso. Era la mujer más influyente de la ciudad. Era la mujer que por donde conocía todos los secretos del pueblo. ¿No te parece interesante? Pero estos dos hombres no llegaron para tener relaciones sexuales con ella. Llegaron porque sabían que ella era la mujer que conocía los secretos del pueblo. ¿Tú te das cuenta de lo que yo te estoy hablando? ¿Qué estrategia tan poderosa la de estos dos espías? Hubieran podido llegar a la casa de otra persona, pero ellos llegaron a la persona donde conocía los secretos. Quién era el gobernador, qué hacía, quiénes eran la estructura, cómo vivía la gente, cuáles eran los dioses. Ella dio toda la información, era el informante. Cuando mi esposo Roberto trabajó para una entidad de seguridad muchos años en Colombia, yo recuerdo, y eso lo recuerdo por él, a mí me parecía que era una película, que él tenía que contactar informantes para saber quién había robado el banco, por qué lo habían robado, quién tenía el dinero, en dónde estaba el dinero y quiénes habían participado. Y a mí me daba mucho miedo todo eso. Yo le decía a Robert, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué tú tienes que ir a meterte con una persona por allá? Y el informante le ponía cita a Robert en un sitio y él tenía que desplazarse a ese sitio para conocer como cosas de lo que había pasado. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros tengamos que tener informantes, personas que nos informan tal cosa. Entonces yo recuerdo tanto que en cierta ocasión, hace unos 3 años, en uno de los ayunos que tuvimos de ayuno en Colombia con las mujeres, estábamos ayunando por nuestros hijos y luego el Señor me dijo, intenta entrar por esta parte. Ya estaba yo estructurando algo para lo que era la parte de liberación de territorios. Yo recuerdo que hicimos un acto profético y yo dije, bueno, vamos a tomar un mapa, yo quiero que me digan las partes de las ciudades. Y yo recuerdo una hermana del grupo, la hermana Diana Gil, y ella me dijo, pastora, el cerro de Nutibara, de no sé qué, pastora, por esta puerta, por la otra. Y entonces ella es un informante. Es una persona que te está diciendo a ti la estrategia de intercesión y de oración. A veces nosotros no entendemos muchas cosas de la gente, ¿saben, hermanos? Pero es necesario que toda la estrategia sea montada y puesta sobre la mesa. A mí me gusta siempre cuando yo voy a hacer un trabajo de liberación territorial, yo me siento y analizo absolutamente todo con el Espíritu de Dios. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde entró? ¿Quién esto? Lo otro. Y yo hago todo un mapa espiritual antes de ir a hacer una intercesión de oración por una ciudad. Y si Dios no me da permiso, no lo hago. Y si Dios no me ha dicho lo hago, no lo hago. Hasta hace cerca de una semana, nunca Dios me había dicho que subiera a una montaña ahora. Una montaña en Asheville. Nunca. Hasta ahora Dios me dijo, ve, toca, observa, mira. Y lo hice de la manera como Dios me lo dijo. Porque es que nosotros somos muy largos para salir, para tocar, para ir como espías. Pero hay que ir una estrategia. Nunca vayas a la guerra sin saber hacia dónde vas a tomar. Y nunca vayas a la guerra sin ser comisionado. Nunca salgas a correr, a limpiar, a organizar, a lavar espiritualmente un pueblo, a orar, a ungir. No, espérate. La estrategia, hermanos, la estrategia. Vas a durar mucho tiempo todavía preparándote para la estrategia. Tienes que esperar. Las cosas se tienen que hacer en el orden divino de Dios. Quiero llegar a este panorama de Rahab en una mente normal. No cabe que los espías lleguen ahí. Los espías en la casa de Rahab. Y ellos fueron y entraron en casa de la ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Dónde posaron? En la casa de una ramera. Todavía la Biblia sigue poniendo el estigma espiritual de ella. Entraron en casa de una ramera
que se llamaba Rahab, a través de la historia del cristianismo, ha avergonzado a algunos intérpretes de la Biblia que estos dos espías fueron a la casa de una prostituta. Si los intérpretes de la Biblia pudieran quitar la palabra prostituta, hubieran dicho, y bueno, y los dos espías llegaron a la casa de una mujer de alta sociedad, como para cambiarle la prostitución. Pero no, la Biblia dice por qué, y ya te voy a enseñar por qué. Algunos han intentado decir que Rahab simplemente era una hostelera, que refugiaba gente. Era prostituta. Pero el lenguaje es suficientemente claro. Ella era una ramera. Pero la Biblia, ¿por qué le hace tanto énfasis a ella? Voy a explicarles por qué. Tengo la respuesta. Y tengo la respuesta no porque la sepa toda, no. Yo tuve que escudriñar todo el tema. Tuve que pasar tiempo con el Señor para que el Señor me revelara el tema de Rahab. Yo estoy haciendo este estudio basado en el libro Nunca es demasiado tarde. El libro trae una aplicación al tema, ¿verdad? Pero yo voy ahondando en el tema proféticamente. En el siglo II, un historiador romano, o sea, en el siglo II después de Cristo, la muerte después de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo II, Orígenes, un historiador, escribió: primero Josué envió a sus espías de delante de él, y ellos fueron recibidos en la casa de la ramera. Después Josué envió a pioneros, quienes los publicanos y la ramera recibieron gustosos. Déjame explicarte por qué esta metodología. ¿Usted le parece una coincidencia que Jesús tuvo contacto con prostitutas, con rameras, y que llegó a la casa de pecadores? ¿No le parece a usted impresionante y grandioso que los pecadores y las prostitutas eran quienes recibían a Jesús? No aquellos que lo niegan su pecaminosidad o no saben de lo que son capaces fuera de Jesús. El evangelio es para aquellos que saben que son pecadores. Si los espías llegan a una buena casa, ¿qué información hubieran podido tener? Si los cristianos lo que hacen es apartarse de la gente pecadora. Uy, no, yo con ese pecador no me meto. No, Dios libre. Apártate de mí. Pero los espías entendieron eso. Es la misma comisión de Jesús que llegó y le decían, este es amigo de pecadores. Pues esos eran los que tenían necesidad. Poderoso. Profundo, diría yo. Profundo. Dice la palabra que ellos posaron allí, porque fueron a casa de la ramera. A pesar de que ese lugar era extraño, debe admitirse que era el lugar perfecto para esconderse y permanecer anónimos. Y esto era necesario porque la ciudad estaba en una guardia estricta. Y entonces el último sitio donde los iban a ir a buscar era la casa de Rahab. Bien. Dice la palabra en el capítulo 2 de Josué, verso 7, Rahab oculta y protege a los espías. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, digo, ¿por qué directamente a la casa de Rahab? Envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, ¿sí? Pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidnos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los dos vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Salieron ellos corriendo. Porque el que sale sin estrategia sale buscando y golpeando a quien no sabe a quién está golpeando.
pero todo era una estrategia. Ellos la escondieron. La escondió en su casa. La mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido escondido. En la cultura de ese tiempo había una fuerte tradición de hospitalidad. Si alguien era un huésped de tu casa, tú tenías un deber muy fuerte de protegerlos y de cuidarlos. Aún considerando esto, Rahab fue mucho más allá con respecto a las tradiciones culturales acerca de la hospitalidad. Ella puso su propia vida en la brecha por estos hombres. Pregúntame, ¿por qué, Pastora Pili? Aquí ya estamos terminando. Me quedan unos 5 minutitos. ¿Por qué, Pastora Pili? Te lo voy a explicar. Porque aquí viene el desenlace de mi clase tan poderosa. Creo que ha sido un mover espiritual. En verdad esos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. La Biblia simplemente reporta la mentira de Rahab. No la habla ni la escucha. No la está escudando. No está diciendo, bueno, es que ella era una mentirosa. No, la Biblia no la está escudando. Quizás si ella hubiera determinado en su corazón de antemano no mentir, en obediencia a Dios, él pudo haber hecho algo para que ella preservara la vida de los espías sin mentir. Realmente ella no estaba mintiendo. Ella no sabía de dónde estaban. Acuérdense que ellos tampoco sabían dónde estaba todo. Ellos habían sido enviados secretamente. No tenían toda la información. Tampoco Josué les había contado toda la información. Estaban enviados, punto. Bien. Esa excusa, esa parte me llega al corazón porque voy a terminar aquí en esto. Voy a decirte algo. La historia de Rahab, el encuentro de Rahab tan poderoso está aquí. Quiero que vaya conmigo al verso de Josué del 8 al 14. Antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: oiga esto, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo ya sé que Jehová les ha dado esta tierra. Perdóname, y la prostituta donde había estudiado en la escuela profética. Y como ella sabía que Jehová le había dado esa tierra al pueblo de Israel, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los moradores, a los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Ogog, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, mira, sin haber ido donde el líder, ellos estratégicamente respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Nunca trates mal a un informante. Y nunca se te olvide el informante. ¿Estás conmigo? Cuando alguien haya sido bendición para tu vida, nunca te olvides de eso. Nunca te lo olvides. Bueno, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos, pastora? ¿Por dónde vamos a terminar nuestro tema? La confesión de Rahab es en plural. Hemos, diga conmigo, hemos. Todo Jericó había escuchado de Dios y de Moisés. ¿Sabes qué fue lo que salvó a Rahab? Que no solo confesó: yo creo en tu Dios y he oído de tus maneras. Hemos.
se involucró con el pecado del pueblo, miró a su pueblo con misericordia, se involucró. Y ese es el problema que hoy tenemos con la gente, que no se involucra, no se involucra. Mira, uno tiene que rogarle para que se involucre en una visión, uno tiene que rogarle para que se involucre en algo. Y increíble que tú tengas todavía esa posición, ese corazón tan duro con el Señor, que todavía estás, depende si me hacen daño, si me lastiman, si me ofenden. Pasa a otro nivel, pásate a otro nivel de gloria y de poder. Esta mujer era una prostituta, podían haberla dañado, lastimado, pero ella estaba en el corazón de ella, ya se estaba involucrando en algo poderoso. Salvación para Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y ella contesta con una palabra tan poderosa: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y ella ya estaba olfateando que la tierra iba a ser poseída por Israel. Eso es la posición de un informante. Ya sabe quién es el ganador. Cuando un informante sabe lo que tiene que informar, ya sabe quién es el ganador. La declaración de Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es una prueba de su fe. No es una fe fuerte ni perfecta, pero su fe es admirable. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 2, verso 25. Espero que usted vaya conmigo a ver la Biblia. Y en el Nuevo Testamento nos deja a esta poderosa mujer, el libro de Santiago. 2:25 dice: y de la misma manera, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Mira qué interesante. Santiago hablando de esta poderosa mujer, y diga fuerte que fue justificada. ¿Que fue qué? Justificada, Pastora Pili, justificada. ¿Una ramera justificada? Sí. Muéstrame el momento de la confesión de fe. Dios es Dios de arriba y de abajo y sé que es un Dios poderoso. Muéstrame el arrepentimiento. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Muéstrame el momento donde ella creyó. Le creyó a Dios y dijo: yo ya sé que esta tierra va a ser conquistada por ustedes. Profundo, ¿verdad? Profundo. Y no era la mujer más perfecta de la tierra. Nunca es demasiado tarde para volver a comenzar. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31. Ya estoy terminando. Creo que ha sido un banquete, ¿verdad? Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31. Vaya conmigo, por favor, lea las citas bíblicas que yo tuve en el estudio. Por la fe. Y a mí me gusta hacer un acento ahí. Por la fe. La ramera Rahab no pereció con los desobedientes. O sea, con los de Jericó. Por haber recibido a los espías en su casa en paz. ¿Por qué? Por la fe. No pereció. Eso quiero que usted lo vuelva a repetir. Por la fe no voy a perecer. ¿Quiere que le dé una preciosa terminación del tema? Ustedes recuerdan que Rahab entra a la descendencia de Israel. Ahora bien, vaya conmigo para terminar el tema perfecto. En Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue, ¿quién? No dice la prostituta Rahab, dice Rahab, porque ya le habían quitado el estigma de la genealogía de Jesús. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue, ¿quién? Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, luego viene a ser el padre de David.
Entonces ya sabemos el nombre del espía, Salmón, que se casó con Rahab. Y ellos tuvieron un hijo que se llamó, perdón, y ellos dos tuvieron un hijo que se llamó Boz, y Boz tuvo un hijo que se llamó Obed, y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí, y Isaí tuvo un hijo que se llamó David. ¡Ah! Eso es profundo, Pastora Pili. Gracias a Dios porque esta mujer fue introducida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De la casa de David nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba la esposa de Salmón? Rahab. Qué tema tan poderoso el que hemos tenido hoy. Salvación para Rahab. Mi amado grupo élite, hoy llego a la primera parte de 5 secciones bíblicas acerca de la vida de Rahab. Creo que ha sido un tema poderoso e introductorio. Quiero pedirte de manera muy especial, número 1, por favor contesta las preguntas. Si te estoy impartiendo un tema, espero con todo mi corazón que entiendas el poder del tema. Quiero que por favor contestes las preguntas. Terminado el audio o el video, yo quiero que tú te metas en la introducción del tema, en las preguntas. Contéstalas. Asimílalo. Tómate de la mano con tu familia y ora específicamente para que Dios nos dé discernimiento y seamos espías asignados por el Señor para conquistar tierras. Y por favor, invita a otra persona a tu casa, a tu familia, a tu hogar, para que venga a recibir el poder de Dios. Si alguna persona no ha recibido en este momento a nuestro Señor Jesucristo, te invito a hacer la oración que a continuación voy a colocar de impartición para recibir a Jesús. Gracias, y es un privilegio servir al Señor. En mi corazón y en mi espíritu es un privilegio servir al Señor. Bendiciones.